emergencia, que de alguna manera está implícito en el documento este de políticas, porque hemos pasado por todas las recetas, ¿verdad? Hicimos todo lo que se nos ha dicho. Hicimos ajustes estructurales, tuvimos CATS, hemos pasado y bueno, lo que decía Miguel es que gracias a Dios fuimos ortodoxos en las recetas, pero los resultados fueron heterodoxos y bueno, que dicha que nos pasó eso como país, pero no podemos seguir apostando a eso. Banca de Desarrollo ha estado ahí y sigue. Bueno, esperamos que en esta legislatura finalmente haya un consenso para mejorar y sacar esa ley que tanto ha hecho falta. Y en el tema de atracción de inversión extranjera directa, ahí hemos sido súper consistentes. La política ha sido muy buena, hemos firmado los tratados de libre comercio requeridos y no requeridos, los que se quieren y los que no se quieren, hemos firmado todos sin ninguna discriminación, ¿verdad? No hemos sido ahí tan selectivos porque la presea era firmar uno más. Y yo creo que ahí ha sido un error, que tenemos que tener claro cuál es la selectividad en ese proceso y cómo eso lo ligamos con las capabilities locales, las capacidades locales. Nos ha faltado eso y ha sido un pecado que hemos ido arrastrando. Y entonces, en ese debate si política pública, industrial o no, en la realidad es que hemos tratado de hacer cosas en pymes y si el parque industrial es 98-90% pymes, entonces nuestra política es para esas pymes. Y ahí yo creo, discrepo un poco de cuando se dijo que solo habían como dos tipos de cadenas de valor, las jaladas por estas industrias verticales tipo Intel, Microsoft, etcétera, o las comerciales jaladas por Walmart o Nike o Starbucks. Creo que podría haber una intermedia. Y en eso Corea y Taiwán tienen mucho que enseñarnos. Me parece que han buscado procesos intermedios donde insertan inteligentemente a las pymes también en los procesos exportadores, no solo como suplidores. Como suplidores es importante integrarnos en las cadenas de valor, pero también de alguna manera ir creando capacidades. Y creo que lo podemos hacer con Camtica. Ahí la industria del software nos ha enseñado que eso se puede hacer. Lo que pasa es que no lo hemos hecho en otras áreas. Y finalmente, de que me saquen el tiempo en el sector agrícola hace muchos años construimos unos modelos que no han sido exitosos en todos los productos por diferentes razones, pero café, banano y piña y azúcar lo fueron. Y uno puede discrepar y creo que hay un estudio muy detallado del Estado de la Nación de por qué arroz y carne y otros no lo fueron. Pero digamos, si uno toma ese proceso interno, especialmente cómo se vinculó la investigación en café, en azúcar y en banano, con la exportación y en los modelos, fue exitosa en su momento. Bueno, pero en el sector industrial no construimos nada así, excepto en el agroindustrial, donde digamos hay una parte en un correlato entre la Cámara de la Industria Alimentaria, CASIA, y el CITA en la Universidad de Costa Rica apoyando el esfuerzo. Pero eso es un caso muy particular y creo que se estudió en el Estado de la Nación y me parece que deberíamos de aprender ahí de esas lecciones aprendidas o de esas lecciones, aprender para ahora que está de nuevo de moda, ha resucitado ese esquema de política o de política de desarrollo integral, que la podamos valorar inteligentemente y podamos apuntalarlo. Y yo creo que el país hace las cosas, porque cuando se vio que había un defecto en educación, ahora hay un crédito de $200 millones del Banco Mundial para mejorar la educación superior. El tema es si lo vamos a hacer bien para vincularlo inteligentemente en las áreas con el capital humano que requiere el país para el futuro y con las capacidades de investigación y desarrollo que se requieren. Pero ahí está. Y hay otro de menor volumen o de menor dimensión, que es el de 35 millones del BID, que es una apuesta a la otra parte, a la parte de la demanda del sector productivo. Si las integramos inteligentemente y lo hacemos, bueno, es un aporte externo de $235 millones de endeudamiento que tenemos que pagar sin lugar a dudas, pero que es una apuesta del país a ir buscando cómo salimos de esta trampa y cómo integramos las capacidades locales y las pymes con el esfuerzo que se ha hecho más sistemático de atracción de inversión extranjera. Y yo creo que ahí estamos debiendo y tenemos que, digamos, cubrir esa deuda. Muchas gracias. Y para cerrar esta ronda de comentarios, le daríamos la palabra a don Jorge Pereira, gerente de Boston Scientific.
yo voy a referirme al tema de la política productiva desde una perspectiva bastante sesgada, si se quiere, ¿verdad? Porque estoy sentado desde el punto de ventaja de una compañía multinacional que requiere de encadenamientos locales, que requiere de una serie de capacidades que se desarrollen en el país para poder seguir avanzando. Entonces me van a disculpar si oyen esto que voy a decir desde una perspectiva tal vez un poquito ajena a algunos de los que están aquí participando. Sin embargo, creo que es de valor para que entendamos cómo algunos de estos elementos de los actores que estamos teniendo, somos parte de esa economía bastante dinámica, podemos colaborar para integrar todos estos esfuerzos. Yo veo esto de la política productiva como un banco de tres patas. El primero tiene que ver con el capital humano, el segundo con encadenamientos y el tercero con innovación. Y entonces necesito hacer un poquito de antecedentes que van a irse un poquito más atrás de la llegada de Intel al país, que fue un evento muy importante, y es para dar un contexto a temas que tienen que ver con la parte de encadenamientos. Tal vez no muy conocidos por la audiencia, en el año 87 se instaló aquí la primera industria de dispositivos médicos, Baxter, mucho antes que varias de las otras empresas que llegaron al país. Y se instala en Costa Rica, y en ese momento la condición es que estamos evolucionando de un modelo de maquila en el sector de manufactura, de maquila textil, y empezamos a entrar en procesos de otro nivel de sofisticación. Y en ese momento el país, a mi criterio, está muy en los inicios de desarrollar el capital humano para este tipo de industrias, de compañías. Teníamos muy poca mano de obra bilingüe, mano de obra calificada, sí, para nuestros procesos productivos, y mano de obra con un nivel de especialización muy enfocado en algunas disciplinas de las muchas que hoy en día se necesitan, específicamente en ingenierías, específicamente ingeniería industrial, pues es muy dado para procesos que son de alto volumen y de labor intensiva. Un hito importante que yo creo que es relevante para el tema de los encadenamientos es que Baxter en el 95 es la primera empresa en Costa Rica y Centroamérica que se certifica bajo las normas ISO. O sea que no hay que ir muy lejos con este tema del sentido de urgencia, ¿verdad? Lo venimos haciendo desde hace más de 25 años o casi, ¿verdad? Y es un proceso que ha costado que tome vuelo. Y otra de las cosas importantes, y este es mi conecte, Baxter, después de ir a Singapur, donde tenía operaciones, hace un benchmarking y se enamora de un programa en Singapur que se llamaba el LIUP, el Local Industry Upgrade Program. Y eso era básicamente cómo el gobierno de Singapur encadenó a la industria local. Y de ahí se derivó un proyecto que lo acogió la Cámara de Industrias, que se llamó Proyecto 1000 por mucho tiempo. Y después eso evolucionó a diferentes figuras y diferentes entidades que lo han liderado hasta el día de hoy, que don Rolando aquí se encarga de ese esfuerzo. Y entonces hay otra etapa importante que inicia ciertamente con la llegada de Intel al país, y para mí lo más importante y relevante en el tema de capital humano es que fueron los primeros que supieron hacerlo, hacer el acercamiento con las entidades educativas de Costa Rica, con el tecnológico, las universidades, la Universidad de Costa Rica, el INA, para el desarrollo de las capacidades del talento humano para llevarlo al nivel que este tipo de empresas necesitamos. Posteriormente, para cerrar con esta parte, entre el 2006 y 2010 se da la explosión, por lo menos en el sector que yo represento, de la industria de ciencias de la vida, específicamente la manufactura de dispositivos médicos, donde se da ese gran crecimiento, y al día de hoy este sector ya tiene alrededor de 15,000 empleos generados, y para este año o el siguiente se va a convertir en el principal sector exportador del país como clúster. O sea que ya empezamos a ver materializado ese sueño de establecer clústeres productivos en el país, tantos años después desde que se inició este esfuerzo. Para referirme a la segunda parte del banco rápidamente, que tiene que ver con los encadenamientos, cuando se trae esa idea de un programa de mejoramiento de la industria local y se empieza a trabajar con mucho entusiasmo, hay un compromiso de los sectores para trabajar en ellos. Empiezan a dar incipientes encadenamientos productivos, y sobre todo con empresas de servicios, ¿verdad? Entonces empiezan a haber muchas empresas que se alían a industrias de este tipo para proveer servicios de limpieza, servicios de seguridad y una serie de otras cosas, pero a un pasito bastante lento, y ahí es donde digo que el programa ha venido evolucionando, y es una de las áreas que para mí hay que reforzar, y donde yo veo que el principal problema es que en su momento, y yo creo que hasta este momento no es la excepción, ha habido buena voluntad
de las empresas, tanto multinacionales como de las empresas locales, pero tal vez a mi juicio faltan dos aspectos importantes. Uno es el sistema de apoyo técnico para lograr que las empresas se conviertan, se certifiquen, lleguen a los estándares que son requeridos por este tipo de industrias y, más importante aún, el apoyo financiero, ¿verdad? Porque el que está tratando, como dicen mis papás, en la operación frijol, tratando de sobrevivir y subsistir, ¿cómo va a dedicar recursos valiosos financieros para tener gente que se capacite, que se vaya a las empresas, que pase 6 meses, un año, entrenándose para venir a traer ese conocimiento a su empresa? No se hace. Y ese para mí es tal vez el aspecto más relevante de lo que deberíamos enfocarnos en cambiar. Y entonces, lastimosamente, las empresas multinacionales hemos optado por satisfacer nuestra necesidad. Al final nosotros tenemos que ser competitivos, operamos en Costa Rica por ciertos factores de competitividad, claramente, ¿verdad? Hay un costo de mano de obra asociado, pero hay capital humano que lo respalda. Sin embargo, tenemos que dar esas mejoras para que las compañías sigan invirtiendo en el país, ¿verdad? Y entonces lo que nos hemos dado la tarea en la ausencia de, y lamentablemente, y lo reconozco, en la ausencia de esa industria local que seamos capaces de conectar, tenemos que traer a esos suplidores extranjeros a instalarse al país, lo cual no es malo, pero no es lo óptimo, no es lo que quisiéramos. O aplicar algunas estrategias de manejo de inventarios, consignaciones y otras que nos permitan al final suplir una necesidad. Entonces vean qué triste que un esfuerzo que debería verse, el esfuerzo de encadenamientos, que debería verse como algo estratégico, no solo para las empresas, sino al país, se convierta al final en un esfuerzo de responsabilidad social empresarial. Nada más, que si lo hago es para ayudar, pero de una manera más altruista que otra cosa. Y no podemos estar en ese esquema definitivamente. Y la última pata del banco tiene que ver con la innovación. Y entonces los dos anteriores van de la mano, ¿verdad? Nosotros no podemos tener un sistema nacional de innovación si no hay empresas que nos provean a las otras empresas que son las capaces de traer, invertir de una manera más fuerte en investigación y desarrollo, si no existe esa plataforma que definitivamente se va creando con el tiempo, porque una empresa local primero empieza proveyendo servicios, primero empieza proveyendo productos, pero se empieza a sofisticar y entonces van llegando a un punto donde deberíamos tener sistemas sofisticados en automatización de procesos productivos, sistemas y técnicas modernas de hacer prototipos, de modelajes y otra serie de cosas que lamentablemente no están ahí todavía. Y entonces, dentro de esos elementos, hay que fortalecer ese ecosistema. Para eso, ya hay recurso humano calificado hoy que necesita sofisticarse, ¿verdad? Tenemos que elevar el nivel de lo que queremos que nuestros profesionales ya capaces hagan para poder incursionar de una manera más activa y agresiva en estos temas de innovación. Tenemos que, y esto es lo que al final del día, influye en las decisiones de corporaciones para la traída de esos procesos acá. Una situación que no es tal vez la norma, pero muchas empresas multinacionales son manejadas por locales, por ticos, nosotros mismos. Y nosotros tenemos el deseo de que estas cosas sucedan. Sin embargo, necesitamos que se articulen esos esfuerzos que acabo de mencionar para que podamos dar el brinco, llenar el espacio que nos ha hecho falta en el tema de encadenamientos y poder saltar a ese nuevo escalón de innovación, de desarrollo, donde realmente las empresas no solo locales se fortalecen, las multinacionales echan raíces y eso es para beneficio de todos. Entonces, en conclusión, y es una apreciación personal, este banco de 3 patas tiene una pata más fuerte, más larga que las demás, las otras 2 están un poquito más cortas, necesitan balancearse porque, como decía mi abuela, si no el banco está patuleco y nos vamos para el piso, ¿verdad? Y yo creo que el punto es no solamente que emparejemos esas 3 patas y tengamos un banco sólido, sino que las hagamos cada vez más largas y más profundas. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jorge. Tal vez nada más para retomar 3 o 4 de las ideas y pasarle la palabra a Belia para el comentario final, agradeciendo nuevamente a nuestros distinguidos invitados en este panel. Me parece que don José Manuel planteaba el tema de la política industrial como una necesidad para ese tránsito hacia el desarrollo. Creo que es muy importante esta visión que nos planteaba de que la política industrial, el tema la vida, muerte y resurrección de la política industrial. Está claro que el resucitado no se parece mucho al muerto, porque claramente hay diferencias entre la política industrial de los 70s y la actual.
Y lo que también parece claro de esta conversación es que en Costa Rica todavía no resucita. Y pareciera que la resurrección aquí, como decía Eduardo, toma un poco más de tiempo porque el sentido de urgencia, incluyendo de las políticas que están por resucitar, todavía toma más tiempo que en otros países. En el tema de los encadenamientos hay dos conceptos que me parecen muy valiosos de lo que se comentó acá. Por un lado, Rolando planteaba un tema que creo que es central, que es el diseño institucional. ¿Cuál es el diseño institucional que un país como este es posible para apoyar políticas industriales? Y creo que también don Jorge nos planteaba un tema muy importante desde la óptica del sector privado, cuál es esa visión de encadenamiento que se tiene y dónde están las fallas que hacen difícil aprovechar esa oportunidad para poder potenciar procesos de productividad con las empresas que están dispuestas e interesadas en desarrollar esos encadenamientos. Y creo que este tema de sentido de urgencia que nos planteaba Eduardo es fundamental, no solo en este campo, sino en muchos otros, en el caso de Costa Rica, pero creo que hay un reto central que es cómo darle a esto el sentido de urgencia. Don Miguel se enfocó en el tema este de que el éxito exportador no se tradujo automáticamente en un éxito de desarrollo y nos ayudó a identificar cuáles son causas posibles y creo que ahí hay un menú interesante de áreas de trabajo si eventualmente queremos avanzar en Costa Rica en este tema. Entonces, con esos comentarios y reiterando el agradecimiento, le doy la palabra a doña Belia, si mal no me equivoco.